La vuelta al mundo en 80 días. Capítulo I en el que Phileas Fogg y Passepartout se aceptan mutuamente, el uno como amo, el otro como hombre. El señor Phileas Fogg vivía, en 1872, en el número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, la casa en la que murió Sheridan en 1814. Era uno de los miembros más notables del Reform Club, aunque parecía que siempre evitaba llamar la atención, un personaje enigmático del que se sabía poco, excepto que era un pulido hombre de mundo. La gente decía que se parecía a Byron, al menos que su cabeza era byroniana, pero era un Byron barbudo y tranquilo que podría vivir 1000 años sin envejecer. Aunque ciertamente era inglés, era más dudoso que Phileas Fogg fuera londinense. Nunca se le había visto en el Change, ni en el banco, ni en las salas de cuentas de la City. Nunca llegaron a los muelles de Londres barcos de los que fuera propietario, no tenía ningún empleo público, nunca había sido inscrito en ninguna de las casas de justicia, ni en el Temple, ni en Lincoln's Inn, ni en Gray's Inn, ni su voz había resonado nunca en el Tribunal de Chancey, ni en el Exchequer, ni en el Queen's Bench, ni en los tribunales eclesiásticos. Ciertamente no era un fabricante, ni un comerciante, ni un caballero agricultor. Su nombre era extraño para las sociedades científicas y eruditas, y nunca se supo que participara en las sabias deliberaciones de la Royal Institution o la London Institution, la Artisans Association o la Institution of Arts and Sciences. No perteneció de hecho a ninguna de las numerosas sociedades que pululan en la capital inglesa, desde la armónica hasta la de los entomólogos, fundada principalmente con el propósito de abolir los insectos perniciosos. Phileas Fogg era un miembro de la Reforma, y eso era todo. El modo en que consiguió la admisión en este exclusivo club fue bastante sencillo. Fue recomendado por los Barings, con quienes tenía un crédito abierto. Sus cheques se pagaban regularmente a la vista con cargo a su cuenta corriente, que siempre estaba al día. ¿Fue Phileas Fogg rico? Sin duda. Pero los que mejor le conocían no podían imaginar cómo había hecho su fortuna, y el señor Fogg era la última persona a la que se podía solicitar esa información. No era derrochador ni por el contrario avaro, pues siempre que sabía que se necesitaba dinero para un fin noble, útil o benévolo, lo suministraba discretamente y a veces de forma anónima. En resumen, era el hombre menos comunicativo. Hablaba muy poco y parecía aún más misterioso por su actitud taciturna. Sus hábitos cotidianos eran bastante abiertos a la observación, pero todo lo que hacía era tan exactamente lo mismo que había hecho siempre, que el ingenio de los curiosos estaba bastante desconcertado. ¿Había viajado? Era probable, pues nadie parecía conocer el mundo con más familiaridad, no había lugar tan apartado que no pareciera conocerlo íntimamente. A menudo corregía, con unas pocas y claras palabras, las 1000 conjeturas de los miembros del club sobre viajeros perdidos e inéditos, señalando las verdaderas probabilidades y pareciendo dotado de una especie de segunda vista, ya que a menudo los acontecimientos justificaban sus predicciones. Debió de viajar a todas partes, al menos en el espíritu. ¿Había viajado? Era probable, pues nadie parecía conocer el mundo con más familiaridad, no había lugar tan apartado que no pareciera conocerlo íntimamente. A menudo corregía, con unas pocas y claras palabras, las 1000 conjeturas de los miembros del club sobre viajeros perdidos e inéditos, señalando las verdaderas probabilidades y pareciendo dotado de una especie de segunda vista, ya que a menudo los acontecimientos justificaban sus predicciones. Debió de viajar a todas partes, al menos en el espíritu. Se sabe que Phileas Fogg no tenía ni esposa ni hijos, lo que puede ocurrirle a la gente más honesta, ni parientes ni amigos cercanos, lo que es ciertamente más inusual. Vivía solo en su casa de Savile Row, donde nadie penetraba. Le bastaba con una sola empleada doméstica. Desayunaba y cenaba en el club, a horas fijadas matemáticamente en la misma habitación, en la misma mesa, sin tomar nunca sus comidas con otros miembros y mucho menos llevar a un invitado con él, y volvía a casa exactamente a medianoche para retirarse enseguida a la cama.
Nunca utilizó los acogedores aposentos que la Reforma pone a disposición de sus miembros favorecidos. Pasaba 10 horas de las 24 en Savile Row, ya fuera durmiendo o haciendo sus necesidades. Cuando optaba por dar un paseo era con un paso regular en el vestíbulo de entrada con su suelo de mosaico, o en la galería circular con su cúpula sostenida por 20 columnas jónicas de pórfido rojo e iluminada por ventanas pintadas de azul. Cuando desayunaba o cenaba, todos los recursos del club, sus cocinas y despensas, su mantequería y su lechería, le ayudaban a abarrotar su mesa con sus más suculentas provisiones. Era atendido por los camareros más elegantes, con batas de gala y zapatos con suelas de piel de cisne, que ofrecían las viandas en porcelana especial, y sobre el lino más fino, los decantadores de club de molde perdido contenían su jerez, su oporto y su clarete especiado con canela, mientras que sus bebidas se refrescaban con hielo, traído a gran precio desde los lagos americanos. Si vivir en este estilo es ser excéntrico, hay que confesar que hay algo bueno en la excentricidad. La mansión de Savile Row, aunque no era suntuosa, era sumamente cómoda. Las costumbres de su ocupante eran tales que no exigían mucho de su único empleado doméstico, pero Phileas Fogg le exigía una puntualidad y una regularidad casi sobrehumanas. Aquel mismo 2 de octubre había despedido a James Forster, porque aquel desafortunado joven le había traído agua de afeitar a 84 grados Fahrenheit en lugar de 86, y estaba esperando a su sucesor, que debía llegar a la casa entre las 11 y las medias. Phileas Fogg estaba sentado en su sillón, con los pies muy juntos como los de un granadero en el desfile, las manos apoyadas en las rodillas, el cuerpo recto y la cabeza erguida. Miraba fijamente un complicado reloj que indicaba las horas, los minutos, los segundos, los días, los meses y los años. A las 11:30 exactamente el señor Fogg, según su costumbre diaria, abandonaba Savile Row y se dirigía a la Reforma. En ese momento sonó un golpe en la puerta del acogedor apartamento donde estaba sentado Phileas Fogg, y apareció James Forster, el criado. Despedido. El nuevo sirviente, dijo él. Un joven de 30 años avanzó y se inclinó. ¿Eres un francés, creo?, preguntó Phileas Fogg, ¿y te llamas Jean? Jean, si monsieur quiere, respondió el recién llegado. Jean Passepartout, un apellido que se me ha pegado porque tengo una aptitud natural para salir de un negocio a otro. Creo que soy honesto, monsieur, pero para ser franco, he tenido varios oficios. He sido cantante itinerante, jinete de circo cuando saltaba como Leotard, y bailaba sobre una cuerda como Blondin. Luego me convertí en profesor de gimnasia, para aprovechar mejor mis talentos, y después fui sargento de bomberos en París, y asistí a muchos grandes incendios. Pero dejé Francia hace 5 años, y deseando probar las dulzuras de la vida doméstica, tomé servicio como valet aquí en Inglaterra. Encontrándome fuera de lugar, y oyendo que Monsieur Phileas Fogg era el más exacto y asentado caballero del Reino Unido, he venido a Monsieur con la esperanza de vivir con él una vida tranquila, y olvidar incluso el nombre de Passepartout. Passepartout me conviene, respondió el señor Fogg. ¿Está usted bien? Recomendado para mí, he oído hablar bien de usted. ¿Conoce mis condiciones? Sí, monsieur. Bien. ¿Qué hora es? 22 minutos después de las 11, respondió Picaporte sacando un enorme reloj de plata del fondo de su bolsillo. Eres demasiado lento, dijo el señor Fogg. Perdóneme, monsieur, es imposible. Llevas 4 minutos de retraso. No importa, basta con mencionar el error. A partir de este momento, 29 minutos después de las 11 de la mañana, este miércoles 2 de octubre, estás a mi servicio. Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, se lo puso en la cabeza con un movimiento automático y se marchó sin decir nada. Picaporte oyó una vez que se cerraba la puerta de la calle, era su nuevo amo que salía. Volvió a oír cómo se cerraba, era su predecesor, James Forster, que se marchaba a su vez. Picaporte se quedó solo en la casa de
Saville Row. Capítulo 2. En el que Passepartout está convencido de haber encontrado por fin su ideal. A fe mía, murmuró Passepartout, algo nervioso, he visto gente en Madame Tussaud tan animada como mi nuevo amo. Las personas de Madame Tussaud, digámoslo así, son de cera, y son muy visitadas en Londres, el habla es lo único que falta para hacerlas humanas. Durante su breve entrevista con el señor Fogg, Picaporte le había observado atentamente. Parecía un hombre de unos 40 años, de rasgos finos y hermosos, y de una figura alta y bien formada, su pelo y sus bigotes eran claros, su frente compacta y sin arrugas, su rostro más bien pálido, sus dientes magníficos. Su semblante poseía en el más alto grado lo que los fisonomistas llaman reposo en la acción, cualidad de quienes actúan más que hablan. Calmado y flemático, con una mirada clara, el señor Fogg parecía un tipo perfecto de esa compostura inglesa que Angélica Kauffmann ha representado tan hábilmente en el lienzo. Visto en las diversas fases de su vida cotidiana, daba la idea de estar perfectamente equilibrado, tan exactamente regulado como un cronómetro Leroy. Phileas Fogg era, en efecto, la exactitud personificada, y esto se revelaba incluso en la expresión de sus manos y de sus pies, ya que en los hombres, como en los animales, los propios miembros expresan las pasiones. Era tan exacto que nunca tenía prisa, siempre estaba preparado y era económico tanto en sus pasos como en sus movimientos. Nunca daba un paso de más y siempre iba a su destino por el camino más corto, no hacía gestos superfluos y nunca se le veía conmovido o agitado. Era la persona más pausada del mundo, pero siempre llegaba a su destino en el momento exacto. Vivía solo y, por así decirlo, al margen de toda relación social, y como sabía que en este mundo hay que tener en cuenta los roces y que los roces retrasan, nunca se rozaba con nadie. En cuanto a Passepartout, era un verdadero parisino de París. Desde que abandonó su país para ir a Inglaterra, tomando servicio como ayuda de cámara, había buscado en vano un maestro según su propio corazón. Passepartout no era en absoluto uno de esos zopencos pertinazmente representados por Molière con una mirada atrevida y una nariz alzada en el aire, era un tipo honesto con un rostro agradable, labios un poco salientes, de modales suaves y serviciales, con una buena cabeza redonda, como la que a uno le gusta ver sobre los hombros de un amigo. Sus ojos eran azules, su tez rubicunda, su figura casi corpulenta y bien formada, su cuerpo musculoso y sus facultades físicas plenamente desarrolladas por los ejercicios de su juventud. Su cabello castaño estaba algo desordenado, pues, mientras los antiguos escultores conocían 18 métodos para arreglar la cabellera de Minerva, Picaporte solo conocía uno para arreglar la suya, 3 pasadas de un peine de dientes grandes completaban su aseo. Sería imprudente predecir cómo la naturaleza vivaz de Picaporte concordaría con el señor Fogg. Era imposible saber si el nuevo criado resultaría tan absolutamente metódico como lo exigía su amo, solo la experiencia podía resolver la cuestión. Picaporte había sido una especie de vagabundo en sus primeros años, y ahora anhelaba el reposo, pero hasta ahora no lo había encontrado, aunque ya había servido en 10 casas inglesas. Pero no pudo echar raíces en ninguna de ellas, con disgusto, encontró a sus amos invariablemente caprichosos e irregulares corriendo constantemente por el país, o en busca de aventuras. Su último amo, el joven Lord Longferry, miembro del Parlamento, después de pasarlas noches en las tabernas de Haymarket, era llevado a casa por la mañana a hombros de la policía con demasiada frecuencia. Passepartout, deseoso de respetar al caballero al que servía, se aventuró a hacer una leve protesta sobre tal conducta, que al ser mal recibida, se despidió. Al saber que el señor Phileas Fogg buscaba un criado, y que su vida era de una regularidad ininterrumpida, que no viajaba ni se alejaba de su casa durante la noche, se sintió seguro de que aquel sería el lugar que buscaba. Se presentó y fue aceptado, como se ha visto. A las 11:30, pues, Picaporte se encontró solo en la casa de Saville.
Rowe comenzó a inspeccionarla sin demora, recorriéndola desde el sótano hasta la buhardilla. Una mansión tan limpia, tan bien arreglada y tan solemne le agradó, le pareció como la concha de un caracol, iluminada y calentada por gas, lo que le bastó para ambos propósitos. Cuando Picaporte llegó al segundo piso, reconoció enseguida la habitación que iba a habitar, y se sintió satisfecho. Campanas eléctricas y tubos parlantes permitían la comunicación con los pisos inferiores, mientras que en la repisa de la chimenea había un reloj eléctrico, exactamente igual al de la alcoba del señor Fogg, que marcaba el mismo segundo en el mismo instante. Eso está bien, eso servirá, se dijo Picaporte. De pronto observó colgada sobre el reloj una tarjeta que al examinarla, resultó ser un programa de la rutina diaria de la casa. Comprendía todo lo que debía hacer el criado, desde las 8 de la mañana, hora exacta en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11:30, en que salía de la casa para ir al Reform Club, todos los detalles del servicio, el té y las tostadas a las 8:23, el agua de afeitar a las 9:37 y el aseo a las 10:20. Todo lo que había que hacer. Desde las 11:30 de la mañana hasta la medianoche, hora a la que el metódico caballero se retiraba, estaba regulado y previsto. El guardarropa del señor Fogg estaba ampliamente provisto y era del mejor gusto. Cada par de pantalones, abrigo y chaleco llevaba un número que indicaba la época del año y la estación en que debían ser dispuestos para su uso, y el mismo sistema se aplicaba a los zapatos del señor. En resumen, la casa de Saville Row, que debía de ser un templo del desorden y la inquietud bajo el ilustre pero disipado Sheridan, era la comodidad, el confort y el método idealizados. No había estudio ni tampoco libros, lo que habría sido bastante inútil para el señor Fogg, pues en la Reforma había dos bibliotecas, una de literatura general y otra de derecho y política, a su servicio. En su dormitorio había una caja fuerte de tamaño moderado, construida de manera que desafiara tanto al fuego como a los ladrones, pero Picaporte no encontró ni armas de caza en ninguna parte, todo delataba las más tranquilas y pacíficas costumbres. Después de haber examinado la casa de arriba a abajo, se frotó las manos, una amplia sonrisa cubrió sus facciones y dijo con alegría: esto es justo lo que quería. Nos llevaremos bien, el señor Fogg y yo. ¡Qué caballero! Más doméstico y regular. Una verdadera máquina. Bueno, no me importa servir a una máquina. Capítulo 3. En el que tiene lugar una conversación que parece costarle cara a Phileas Fogg. Phileas Fogg, después de haber cerrado la puerta de su casa a las 11:30, y de haber puesto el pie derecho delante del izquierdo 575 veces y el izquierdo delante del derecho 576 veces, llegó al Reform Club, un imponente edificio de Pall Mall que no podía costar menos de 3 millones. Se dirigió de inmediato al comedor, cuyas 9 ventanas daban a un elegante jardín, donde los árboles estaban ya dorados con un colorido otoñal, y ocupó su lugar en la mesa habitual, cuya cubierta ya había sido puesta para él. Su desayuno consistía en un plato de acompañamiento, un pescado asado con salsa Reading, una rebanada de carne asada escarlata con guarnición de setas, una tarta de ruibarbo y grosellas y un bocado de queso Cheshire, todo ello regado con varias tazas de té por el que la Reforma es famosa. Se levantó a la 1:13 y dirigió sus pasos hacia el gran salón, un suntuoso apartamento adornado con cuadros profusamente enmarcados. Un lacayo le entregó un Times sin cortar, que procedió a cortar con una habilidad que delataba la familiaridad con esta delicada operación. La lectura de este periódico absorbió a Phileas Fogg hasta las 4:15, mientras que el Standard, su siguiente tarea, le ocupó hasta la hora de la cena. La cena transcurrió como el desayuno, y el señor Fogg volvió a aparecer en la sala de lectura y se sentó a leer el Pall Mall cuando faltaban 20 minutos para las 6. Media hora después entraron varios miembros de la Reforma y se
acercaron a la chimenea, donde ardía sin cesar un fuego de carbón. Eran los compañeros habituales del señor Fogg en el Beast: Andrew Stuart, ingeniero, John Sullivan y Samuel Fallentin, banqueros, Thomas Flanagan, cervecero, y Goodyear Ralph, uno de los directores del Banco de Inglaterra, todos ellos personajes ricos y muy respetables incluso en un club que comprende a los príncipes del comercio y las finanzas inglesas. Bueno, Ralph, dijo Thomas Flanagan, ¿qué pasa con ese robo? Oh, respondió Stuart, el banco perderá el dinero. Por el contrario, dijo Ralph, espero que podamos atrapar al ladrón. Se han enviado hábiles detectives a todos los principales puertos de América y del continente, y será un tipo astuto si se les escapa de las manos. ¿Pero tienes la descripción del ladrón?, preguntó Stuart. En primer lugar, no es ningún ladrón, respondió Ralph positivamente. ¿Qué? Un tipo que se hace con 55.000 libras, ¿no es un ladrón? No. Tal vez sea un fabricante entonces. El Daily Telegraph dice que es un caballero. Fue Phileas Fogg, cuya cabeza asomaba ahora detrás de sus periódicos, quien hizo esta observación. Se inclinó hacia sus amigos y entró en la conversación. El asunto que constituía su tema, y que era la comidilla de la ciudad, había ocurrido 3 días antes en el Banco de Inglaterra. Un paquete de billetes por valor de 55.000 libras había sido sustraído de la mesa del cajero principal, estando este funcionario en ese momento ocupado en registrar el recibo de 3 chelines y 6 peniques. Por supuesto, no podía tener los ojos en todas partes. Obsérvese que el Banco de Inglaterra tiene una confianza conmovedora en la honestidad del público. No hay guardias ni rejas para proteger sus tesoros, el oro, la plata y los billetes están expuestos libremente a merced del primero que llegue. Un agudo observador de las costumbres inglesas cuenta que, estando un día en una de las salas del banco, tuvo la curiosidad de examinar un lingote de oro que pesaba unas 7 u 8 libras. Lo cogió, lo escrutó, lo pasó a su vecino, este al siguiente y así sucesivamente hasta que el lingote, pasando de mano en mano, fue trasladado al final de una entrada oscura, ni volvió a su sitio durante media hora. Mientras tanto, el cajero no había ni siquiera levantado la cabeza. Pero en este caso las cosas no habían ido tan bien. Al no encontrar el paquete de billetes cuando sonaron las 5 en el pesado reloj de la oficina de sorteos, la cantidad pasó a la cuenta de pérdidas y ganancias. Tan pronto como se descubrió el robo, los detectives escogidos se apresuraron a ir a Liverpool, Glasgow, Havre, Suez, Brindisi, Nueva York y otros puertos, inspirados por la recompensa ofrecida de 2.000 libras y el 5% de la suma que pudiera recuperarse. También se encargó a los detectives que vigilaran estrechamente a los que llegaban o salían de Londres por ferrocarril, y enseguida se inició un examen judicial. Había verdaderos motivos para suponer, como decía el Daily Telegraph, que el ladrón no pertenecía a una banda profesional. El día del robo se había observado a un caballero bien vestido, de modales pulidos y con aire acomodado, que iba de un lado a otro en la sala de pago donde se cometió el crimen. Se consiguió fácilmente una descripción de él y se envió a los detectives, y algunos espíritus esperanzados entre los que se encontraba Ralph, no desesperaron de su detención. Los periódicos y los clubes estaban llenos de información sobre el asunto, y en todas partes se hablaba de las probabilidades de éxito de la persecución, y el Reform Club estaba especialmente agitado, ya que varios de sus miembros eran funcionarios del banco. Ralph no quería admitir que el trabajo de los detectives fuera en vano, pues pensaba que el premio ofrecido estimularía mucho su celo y actividad. Pero Stuart estaba lejos de compartir esta confianza, y mientras se colocaban en la mesa de whist, continuaron discutiendo el asunto. Stuart y Flanagan jugaban juntos, mientras que Phileas Fogg tenía a Fallentin como compañero. A medida que el juego avanzaba, la conversación cesaba, excepto entre las gomas, cuando se reanudaba. Sostengo, dijo Stuart, que las posibilidades están a favor del ladrón, que debe ser un tipo astuto. Bueno, pero, ¿a dónde puede volar?, preguntó Ralph. Ningún país es
Seguro para él. ¿Sab dónde podría ir, entonces? Oh, eso no lo sé. El mundo es lo suficientemente grande. Lo fue una vez, dijo Phileas Fogg, en tono bajo. Corte, señor, añadió entregándole las cartas a Thomas Flanagan. La discusión cayó durante la goma, tras lo cual Stuart retomó su hilo. ¿Qué quieres decir con una vez? ¿El mundo se ha hecho más pequeño? Ciertamente, respondió Ralph. Estoy de acuerdo con el señor Fogg. El mundo se ha hecho más pequeño, ya que un hombre puede recorrerlo ahora 10 veces más rápido que hace 100 años. Y por eso la búsqueda de este ladrón tendrá más posibilidades de éxito. Y también porque el ladrón puede escapar más fácilmente. Tenga la bondad de jugar, señor Stuart, dijo Phileas Fogg. Pero el incrédulo Stuart no se convenció y cuando terminó la mano, dijo. Con entusiasmo tienes una extraña manera, Ralph, de demostrar que el mundo se ha hecho más pequeño. Así que ¿cómo puedes recorrerlo en 3 meses? En 80 días, interrumpió Phileas Fogg. Es cierto, señores, añadió John Sullivan. Solo 80 días, ahora que se ha abierto el tramo entre Rotal y Allahabad, en el gran ferrocarril peninsular de la India. He aquí la estimación hecha por el Daily Telegraph. De Londres a Suez vía Mont Cenis y Brindisi, en tren y barcos de vapor. 7 días. De Suez a Bombay, en barco de vapor. 13. De Bombay a Calcuta por ferrocarril. 3. De Calcuta a Hong Kong en barco de vapor. 13. De Hong Kong a Yokohama, Japón, en barco de vapor. 6. De Yokohama a San Francisco, en barco de vapor. 22. De San Francisco a Nueva York, en tren. 7. De Nueva York a Londres, en barco de vapor y en tren. 9. Total. 80 días. Sí, en 80 días, exclamó Stuart, que en su excitación hizo un trato. Falso. Pero eso no tiene en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios, los accidentes ferroviarios, etc. Todo incluido, respondió Phileas Fogg, continuando con el juego a pesar de la discusión. Pero supongamos que los hindúes o los indios suben los raíles, replicó Stuart, supongamos que detienen los trenes, saquean los furgones de equipaje y arrancan la cabellera a los pasajeros. Todo incluido, replicó tranquilamente Fogg, añadiendo mientras tiraba las cartas 2 triunfos. Stuart, a quien le tocaba repartir, los recogió y continuó, tiene usted razón en teoría, señor Fogg, pero en la práctica. Prácticamente también, señor Stuart. Me gustaría verte hacerlo en 80 días. Depende de ti. ¿Nos vamos? El cielo me guarde. Pero apostaría 4.000 libras a que ese viaje, hecho en estas condiciones, es imposible. Es muy posible, por el contrario, respondió el señor Fogg. Bueno, pues hazlo. ¿La vuelta al mundo en 80 días? Sí. Nada me gustaría más. ¿Cuándo? De inmediato. Solo te advierto que lo haré a tu costa. Es absurdo, gritó Stuart, que empezaba a estar molesto por la persistencia de su amigo. Vamos, sigamos con el juego. Trato de nuevo entonces, dijo Phileas Fogg. Hay un trato falso. Stuart cogió la mochila con una mano febril, luego volvió a dejarla de repente. Bien, señor Fogg, dijo, así será, apostaré los 4.000 por ello. Cálmate, mi querido Stuart, dijo Fallentin. Es solo una broma. Cuando digo que apuesto, respondió Stuart, lo digo en serio. De acuerdo, dijo el señor Fogg, y volviéndose hacia los demás, continuó, tengo un depósito de 20.000 en barins que arriesgaré de buen grado. 20.000 libras, gritó Sullivan. 20.000 libras que perderías por un simple retraso accidental. Lo imprevisto no existe, respondió tranquilamente Phileas Fogg. Pero, señor Fogg, 80 días son solo la estimación del menor tiempo posible en que se puede hacer el viaje. Un mínimo bien utilizado basta para todo. Pero para no sobrepasarlo, hay que saltar matemáticamente de los trenes a los vapores y de los vapores a los trenes de nuevo. Voy a saltar matemáticamente.
Estás bromeando. Un verdadero inglés no bromea cuando habla de algo tan serio como una apuesta, respondió Phileas Fogg solemnemente. Apuesto 20.000 libras contra quien lo desee a que haré la vuelta al mundo en 80 días o menos, en 1920 horas, o en 115.200 minutos. ¿Acepta? Aceptamos, respondieron los señores Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan y Ralph, después de consultarse. Bien, dijo el señor Fogg. El tren sale para Dover a las 9 menos cuarto. Lo tomaré. ¿Esta misma tarde?, preguntó Stuart. Esta misma tarde, respondió Phileas Fogg. Sacó y consultó un almanaque de bolsillo y añadió: como hoy es miércoles, 2 de octubre, deberé estar en Londres, en esta misma sala del Reform Club, el sábado 21 de diciembre a las 9:15 de la noche, de lo contrario, las 20.000 libras, ahora depositadas a mi nombre en Barings, les pertenecerán de hecho y de derecho, señores. Aquí hay un cheque por la cantidad. Enseguida se redactó un acta de la apuesta, que fue firmada por las 6 partes, durante la cual Phileas Fogg conservó una compostura estoica. Ciertamente no apostaba para ganar, y solo había apostado las 20.000 libras, la mitad de su fortuna, porque preveía que podría tener que gastarla otra mitad para llevar a cabo este difícil, por no decir inalcanzable, proyecto. En cuanto a sus antagonistas, parecían muy agitados, no tanto por el valor de su apuesta, sino porque tenían algunos escrúpulos para apostar en condiciones tan difíciles para su amigo. El reloj dio las 7 y el grupo se ofreció a suspender el juego para que el señor Fogg pudiera hacer sus preparativos para partir. Ya estoy listo, fue su tranquila respuesta. Los diamantes son triunfos, sean tan buenos como para jugar, caballeros. Capítulo 4. En el que Phileas Fogg asombra a Passepartout, su criado. Después de haber ganado 20 guineas en el whist, y de despedirse de sus amigos, Phileas Fogg a las 7:25 abandonó el Reform Club. Picaporte, que había estudiado concienzudamente el programa de sus obligaciones, se sorprendió más de la cuenta al ver a su amo culpable de la inexactitud de presentarse a esta hora desacostumbrada, pues, según la regla, no debía presentarse en Saville Row hasta precisamente la medianoche. El señor Fogg se dirigió a su dormitorio y gritó: Passepartout. Picaporte no respondió. No podía ser él quien fuera llamado, no era la hora adecuada. Passepartout, repitió el señor Fogg sin levantar la voz. Passepartout hizo su aparición. Te he llamado 2 veces, observó su amo. Pero no es medianoche, respondió el otro, mostrando su reloj. Lo sé, no te culpo. Partimos hacia Dover y Calais en 10 minutos. Una sonrisa de perplejidad se dibujó en el rostro redondo de Picaporte, era evidente que no había comprendido a su amo. El señor se va a ir de casa. Sí, respondió Phileas Fogg. Vamos a dar la vuelta al mundo. Picaporte abrió mucho los ojos, enarcó las cejas, levantó las manos y parecía estar a punto de derrumbarse, tan abrumado por la estupefacción. Ronda al mundo, murmuró. En 80 días, respondió el señor Fogg. Así que no tenemos un momento que perder. Pero los baúles, jadeó Picaporte, moviendo inconscientemente la cabeza de derecha a izquierda. No tendremos baúles, solo una bolsa de alfombra, con 2 camisas y 3 pares de medias para mí, y lo mismo para ti. Compraremos nuestra ropa en el camino. Trae mi impermeable y mi capa de viaje y algunos zapatos resistentes, aunque no caminaremos mucho. Date prisa. Picaporte intentó responder, pero no pudo. Salió, montó en su propia habitación, se dejó caer en una silla y murmuró: qué bien, eso es. Y yo, que quería quedarme callado. Se puso mecánicamente a hacer los preparativos para la partida. La vuelta al mundo en 80 días. ¿Era su amo un tonto? No. Era una broma, entonces. Iban a Dover, bien. A Calais, bien otra vez. Después de todo, Picaporte, que llevaba 5 años fuera de Francia, no lamentaría volver a pisar su tierra natal. Tal vez irían hasta París, y le haría bien a sus ojos ver
París una vez más, pero seguramente un caballero tan receloso de sus pasos. Se detendría allí, sin duda, pero entonces, no era menos cierto que se iba, esta persona tan doméstica hasta ahora. A las 8 Picaporte había hecho la modesta bolsa de alfombra, que contenía los armarios de su amo y de él mismo, luego, todavía con la mente turbada, cerró cuidadosamente la puerta de su habitación, y bajó a ver al señor Fogg. El señor Fogg estaba muy preparado. Bajo su brazo se podía observar un ejemplar encuadernado en rojo de la Guía General y de Tránsito de Vapores de los ferrocarriles continentales de Bradshaw, con sus horarios de llegada y salida de los vapores y ferrocarriles. Cogió la bolsa de la alfombra, la abrió y metió en ella un buen rollo de billetes del Banco de Inglaterra, que le serviría para ir a cualquier sitio. ¿No has olvidado nada?, preguntó él. Nada, monsieur. Mi Macintosh y mi capa. Aquí están. Bien. Toma esta bolsa de alfombras, entregándosela a Picaporte. Cuídala bien, porque hay 20.000 libras en ella. A Picaporte casi se le cae la bolsa, como si las 20.000 libras fueran de oro y le pesaran. Maestro y hombre bajaron entonces, la puerta de la calle se cerró con doble llave y al final de Savile Row tomaron un taxi y se dirigieron rápidamente a Charing Cross. El taxi se detuvo ante la estación de tren a las 8:20. Picaporte saltó de la caja y siguió a su amo, quien, después de pagar al taxista, se disponía a entrar en la estación, cuando una pobre mendiga con un niño en brazos, los pies desnudos y embadurnados de barro, la cabeza cubierta con un mísero gorro del que colgaba una pluma harapienta y los hombros envueltos en un chal raído, se acercó y pidió limosna. El señor Fogg sacó las 20 guineas que acababa de ganar en el Bist Y, se las entregó a la mendiga, diciendo: «Toma, mi buena mujer. Me alegro de haberla conocido», y siguió adelante. Picaporte tuvo una sensación de humedad en los ojos, la acción de su amo le tocó el corazón susceptible. Habiendo comprado rápidamente 2 billetes de primera clase para París, el señor Fogg cruzaba la estación hacia el tren, cuando vio a sus 5 amigos de la Reforma. «Bien, señores», dijo, «me voy, ya ven, y si examinan mi pasaporte. Cuando regrese podrán juzgar si he cumplido el viaje acordado». «Oh, eso sería totalmente innecesario, señor Fogg», dijo Ralph cortésmente. «Confiaremos en su palabra, como caballero de honor». «¿No se olvida de cuándo tiene que volver a Londres?», preguntó Stuart. «En 80 días, el sábado 21 de diciembre de 1872, a las 9:15 de la noche. Adiós, señores». Phileas Fogg y su criado se sentaron en un vagón de primera clase cuando faltaban 20 minutos para las 9, 5 minutos después sonó el silbato y el tren se deslizó lentamente fuera de la estación. La noche era oscura y caía una lluvia fina y constante. Phileas Fogg, cómodamente instalado en su rincón, no abrió los labios. Picaporte, que aún no se había recuperado de su estupefacción, se aferraba mecánicamente a la bolsa de la alfombra con su enorme tesoro. Justo cuando el tren atravesaba Sydenham, Picaporte lanzó de repente un grito de desesperación. «¿Qué ocurre?», preguntó el señor Fogg. «Ay. Con las prisas. Me olvidé». «¿Qué?». «Para cerrar el gas en mi habitación». «Muy bien, joven», respondió el señor Fogg con frialdad, «se quemará a su costa». Capítulo 5. En el que aparece una nueva especie de fondos desconocidos por los hombres de dinero sobre el cambio. Phileas Fogg sospechaba, con razón, que su partida de Londres crearía una animada sensación en el West End. La noticia de la apuesta se extendió por el Reform Club y proporcionó un tema de conversación apasionante a sus miembros. Desde el club pronto llegó a los periódicos de toda Inglaterra. La presumida vuelta al mundo se comentaba, se discutía y se argumentaba con tanto calor como si se tratara de otra reivindicación de Alabama. Algunos tomaron partido por Phileas Fogg, pero la gran mayoría sacudió la cabeza y se declaró en contra. Era absurdo, imposible, declararon,
que la vuelta al mundo pudiera realizarse, salvo teóricamente y sobre el papel, en ese mínimo de tiempo y con los medios de viaje existentes. El Times, el Standard, el Morning Post y el Daily News, así como otros 20 periódicos muy respetables, tacharon de locura el proyecto del señor Fogg. Solo el Daily Telegraph lo apoyó con vacilaciones. La gente en general lo consideraba un lunático y culpaba a sus amigos del Reform Club por haber aceptado una apuesta que delataba la aberración mental de su proponente. Aparecieron artículos no menos apasionados que lógicos sobre la cuestión, pues la geografía es uno de los temas favoritos de los ingleses, y las columnas dedicadas a la aventura de Phileas Fogg fueron devoradas con avidez por todas las clases de lectores. Al principio, algunos individuos temerarios, principalmente del sexo débil, se adhirieron a su causa, que se hizo aún más popular cuando el Illustrated London News publicó su retrato, copiado de una fotografía del Reform Club. Algunos lectores del Daily Telegraph incluso se atrevieron a decir, ¿por qué no, después de todo? Cosas más extrañas han sucedido. Por fin, el 7 de octubre apareció un largo artículo en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, que trataba la cuestión desde todos los puntos de vista y demostraba la absoluta insensatez de la empresa. Todo, decía, estaba en contra de los viajeros, todo obstáculo impuesto tanto por el hombre como por la naturaleza. Una concordancia milagrosa de las horas de salida y llegada, que era imposible, era absolutamente necesaria para su éxito. Tal vez podría contar con la llegada de los trenes a las horas señaladas en Europa, donde las distancias eran relativamente moderadas, pero cuando calculaba cruzar la India en 3 días y los Estados Unidos en 7, podría confiar más allá de toda duda en el cumplimiento de su tarea. Los accidentes de la maquinaria, la posibilidad de que los trenes se salieran de la línea, los choques, el mal tiempo, el bloqueo por la nieve. No estaban todos en contra de Phileas Fogg. No se encontraría, al viajar en barco de vapor en invierno, a merced de los vientos y las nieblas. Es raro que los mejores vapores oceánicos lleven 2 o 3 días de retraso. Pero un solo retraso bastaría para romper fatalmente la cadena de comunicación, si Phileas Fogg perdiera una vez, aunque fuera por 1 hora, un vapor, tendría que esperar al siguiente y eso haría irremediablemente vano su intento. Este artículo hizo mucho ruido y al ser copiado en todos los periódicos, deprimió seriamente a los defensores del turista temerario. Todo el mundo sabe que Inglaterra es el mundo de los hombres que apuestan, que son de una clase superior a los simples jugadores. Apostar está en el temperamento inglés. No solo los miembros de la Reforma, sino el público en general, hicieron fuertes apuestas a favor o en contra de Phileas Fogg, que fue anotado en los libros de apuestas como si fuera un caballo de carreras. Se emitieron bonos que aparecieron en Change, los bonos Phileas Fogg se ofrecieron a la par o con prima, y se hizo un gran negocio con ellos. Pero 5 días después de la aparición del artículo en el boletín de la Sociedad Geográfica, la demanda comenzó a disminuir. Phileas Fogg declinó. Se ofrecieron por paquetes, primero de 5, luego de 10, hasta que por fin nadie quiso aceptar menos de 20, 50, 100. Lord Albemarle, un anciano caballero paralítico, era ahora el único defensor de Phileas Fogg que quedaba. Este noble señor, que estaba atado a su silla, habría dado su fortuna por poder dar la vuelta al mundo, aunque le costara 10 años, y apostó 5.000 libras por Phileas Fogg. Cuando se le señaló la locura y la inutilidad de la aventura, se contentó con responder, si la cosa es factible, el primero en hacerla debería ser un inglés. El partido de Fogg disminuía cada vez más, todo el mundo iba en su contra y las apuestas se situaban en 150 y 200 a 1, y, una semana después de su partida se produjo un incidente que le privó de partidarios a cualquier precio. El comisario de policía estaba sentado en su despacho a las 9 de la noche cuando llegó a sus manos el siguiente despacho telegráfico. De Suez a Londres. Roban, comisionado de policía de Scotland Yard, he encontrado al ladrón de bancos, Phileas Fogg. Envíe sin demora una orden de arresto a Bombay. El efecto de este envío fue instantáneo. El pulido caballero desapareció.
para dar paso al ladrón de bancos. Su fotografía, que estaba colgada con las del resto de los miembros del Reform Club, fue examinada minuciosamente y traicionó, rasgo por rasgo, la descripción del ladrón que había sido proporcionada a la policía. Se recordaron las misteriosas costumbres de Phileas Fogg, sus costumbres solitarias, su repentina partida, y parecía claro que al emprender una vuelta al mundo con el pretexto de una apuesta, no había tenido otro fin que el de eludir a los detectives y despistarles. Capítulo 6. En el que Fix el detective traiciona una impaciencia muy natural. Las circunstancias en las que se envió este despacho telegráfico sobre Phileas Fogg fueron las siguientes: el vapor Mongolia, perteneciente a la Compañía Peninsular y Oriental, construido en hierro, de 2.800 toneladas de carga y 500 caballos de fuerza, llegó a las 11 de la mañana del miércoles 9 de octubre. A Suez. El Mongolia navegaba regularmente entre Brindisi y Bombay por el canal de Suez, y era uno de los vapores más rápidos de la compañía, haciendo siempre más de 10 nudos por hora entre Brindisi y Suez, y 9,5 entre Suez y Bombay. Dos hombres se paseaban por los muelles, entre la multitud de nativos y forasteros que se encontraban en esta aldea, que en otro tiempo era un pueblo rezagado y que ahora, gracias a la empresa de M. Lesseps, se estaba convirtiendo en una ciudad en rápido crecimiento. Uno de ellos era el cónsul británico en Suez, quien, a pesar de las profecías del gobierno inglés y de los pronósticos desfavorables de Stephenson, tenía la costumbre de ver, desde la ventana de su oficina, los barcos ingleses que iban y venían por el Gran Canal, por el cual la antigua ruta de ida y vuelta de Inglaterra a la India por el Cabo de Buena Esperanza se había reducido por lo menos a la mitad. El otro era un personaje pequeño y de complexión delgada, con un rostro nervioso e inteligente y unos ojos brillantes que asomaban bajo unas cejas que movía incesantemente. En ese momento manifestaba signos inequívocos de impaciencia, paseándose nerviosamente de un lado a otro, sin poder quedarse quieto ni un momento. Se trataba de Fix, uno de los detectives que habían sido enviados desde Inglaterra en busca del ladrón del banco. Su tarea era vigilar de cerca a todos los pasajeros que llegaban a Suez, y seguir a todos los que parecieran personajes sospechosos, o que se parecieran a la descripción del criminal, que había recibido 2 días antes de la jefatura de policía de Londres. El detective estaba evidentemente inspirado por la esperanza de obtener la espléndida recompensa que sería el premio del éxito, y esperaba con una impaciencia febril, fácil de comprender, la llegada del vapor Mongolia. ¿Así que dice usted, cónsul?, preguntó por 20ª vez, que este vapor nunca se retrasa. No, señor Fix, respondió el cónsul. Se le dio un beso ayer en Port Said, y el resto del camino no tiene ninguna importancia para una embarcación. Así. Repito que el Mongolia se ha adelantado al tiempo exigido por el reglamento de la compañía, y ha ganado el premio concedido por exceso de velocidad. Viene directamente de Brindisi. Directamente desde Brindisi, toma allí los correos de la India, y salió de allí el sábado a las 5 de la tarde. Pero realmente no veo cómo por la descripción que usted tiene podrá reconocer a su hombre aunque esté a bordo del Mongolia. Un hombre siente más bien la presencia de estos tipos, cónsul, que los reconoce. Hay que tener olfato para ellos, y el olfato es como un sexto sentido que combina el oído, la vista y el olfato. He arrestado a más de uno de estos caballeros en mi época, y si mi ladrón está a bordo, responderé por él, no se me escapará. Eso espero, señor Fix, porque fue un robo muy fuerte. Un magnífico robo, cónsul, 55.000 libras. No tenemos a menudo tales ganancias inesperadas. Los ladrones se están volviendo tan despreciables hoy en día. Un tipo es colgado por un puñado de chelines. Señor Fix, dijo el cónsul, me gusta vuestra manera de hablar y espero que tengáis éxito, pero me temo que no lo encontraréis nada fácil. ¿No veis que la descripción que tenéis ahí tiene un singular parecido con un hombre honrado? Cónsul, observó el detective de forma dogmática, los grandes ladrones
Siempre se parecen a la gente honesta. Los tipos que tienen caras de pillos. Solo tienen un camino que tomar, y es el de seguir siendo honestos, de lo contrario serían arrestados de improviso. Lo artístico es desenmascararlos. Rostros honestos, no es una tarea ligera, lo reconozco, pero es un verdadero arte. Evidentemente al señor Fix no le faltaba una pizca de autoestima. Poco a poco la escena en el muelle se fue animando, marineros de diversas naciones, comerciantes, agentes navieros, porteadores, fellas iban de un lado a otro como si se esperara inmediatamente el vapor. El tiempo era claro y ligeramente fresco. Los minaretes de la ciudad se alzaban sobre las casas bajo los pálidos rayos del sol. Un muelle de unos 2000 metros de longitud se extendía hasta la rada. En el mar Rojo se distinguían varios barcos de pesca y de cabotaje, algunos de los cuales conservaban la fantástica forma de las antiguas galeras. Al pasar entre la ajetreada multitud, Fix, según su costumbre, escrutó a los transeúntes con una mirada aguda y rápida. Eran ya las 10:30. El vapor no viene, exclamó cuando el reloj del puerto sonó. No puede estar muy lejos ahora, respondió su compañero. ¿Cuánto tiempo parará en Suez? 4 horas, tiempo suficiente para introducir el carbón. Hay 1310 millas desde Suez hasta Adén, en el otro extremo del mar Rojo, y tiene que tomar un nuevo suministro de carbón. ¿Y va de Suez directamente a Bombay? Sin poner en ningún sitio. Bien, dijo Fix. Si el ladrón está a bordo, se bajará sin duda en Suez, para llegar a las colonias holandesas o francesas de Asia por otra ruta. Debería saber que no estaría seguro ni una hora en la India, que es suelo inglés. A menos, objetó el cónsul, que sea excepcionalmente astuto. Un criminal inglés, ya sabe, siempre está mejor escondido en Londres que en cualquier otro lugar. Esta observación dio que pensar al detective, y mientras tanto el cónsul se fue a su despacho. Fix, al quedarse solo, estaba más impaciente que nunca, pues presentía que el ladrón estaba a bordo del Mongolia. Sí. Efectivamente había salido de Londres con la intención de llegar al Nuevo Mundo, naturalmente tomaría la ruta vía India, menos vigilada y más difícil de vigilar que la del Atlántico. Pero las reflexiones de Fix fueron pronto interrumpidas por una sucesión de agudos silbidos que anunciaban la llegada del Mongolia. Los porteros y los fellas se precipitaron por él. Muelle y una docena de botes se alejaron de la orilla para ir al encuentro del vapor. Pronto apareció su gigantesco casco pasando entre las orillas, y a las 11 de la noche ancló en la carretera. Traía un número inusitado de pasajeros, algunos de los cuales permanecieron en cubierta para contemplar el pintoresco panorama de la ciudad, mientras que la mayor parte desembarcó en los botes y desembarcó en el muelle. Fix tomó posición y examinó cuidadosamente cada rostro y figura que hacía su aparición. En un momento dado, uno de los pasajeros, después de abrirse paso vigorosamente entre la importuna multitud de porteadores, se acercó a él y le preguntó amablemente si podía indicarle el consulado inglés, mostrando al mismo tiempo un pasaporte que deseaba hacer visar. Fix tomó instintivamente el pasaporte y con una rápida mirada leyó la descripción de su portador. Casi se le escapó un movimiento involuntario de sorpresa, pues la descripción del pasaporte era idéntica a la del ladrón de bancos que había recibido de Scotland Yard. ¿Es este su pasaporte?, preguntó él. No, es de mi maestro. ¿Y tu maestro es? Se quedó a bordo. Pero debe ir al cónsul en persona, para establecer su identidad. ¿O es necesario? Bastante indispensable. ¿Y dónde está el consulado? Allí en la esquina de la plaza, dijo Fix, señalando una casa a 200 pasos. Iré a buscar a mi amo, que no estará muy contento sin embargo de ser molestado. El pasajero se inclinó ante Fix y volvió al vapor. Capítulo 7. Que demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes como ayuda a los detectives. El detective bajó por el muelle y se dirigió rápidamente al despacho del
Cónsul, donde fue admitido de inmediato en presencia de ese funcionario. Cónsul, dijo él sin preámbulos, tengo fuertes razones para creer que mi hombre es un pasajero del Mongolia. Y narró lo que acababa de pasar. En relación con el pasaporte. Bien, señor Fix, contestó el cónsul, no lamentaré ver la cara de ese bribón, pero tal vez no venga aquí, es decir, si es la persona que usted supone que es. A un ladrón no le gusta mucho dejar rastros de su huida, y además, no está obligado a hacer refrendar su pasaporte. Si es tan astuto como creo que es, cónsul, ¿vendrá para tener su pasaporte visado? Sí. Los pasaportes solo sirven para molestar a la gente honrada y para ayudar a la fuga de los pícaros. Le aseguro que será lo más adecuado para él, pero espero que no vise el pasaporte. ¿Por qué no? Si el pasaporte es auténtico no tengo derecho a negarme. Aún así, debo mantener a este hombre aquí hasta que pueda conseguir una orden de arresto de Londres. Ah, ese es tu vigía. Pero no puedo. El cónsul no terminó su frase, pues mientras hablaba se oyó llamar a la puerta y entraron dos desconocidos, uno de los cuales era el criado que Fix había conocido en el muelle. El otro, que era su amo, le tendió su pasaporte, con la petición de que el cónsul le hiciera el favor de visarlo. El cónsul tomó el documento y lo leyó cuidadosamente mientras Fix observaba, o más bien devoraba, al desconocido con la mirada desde un rincón de la habitación. «Es usted el señor Phileas Fogg», dijo el cónsul, tras leer el pasaporte. «Lo estoy haciendo». «¿Y este hombre es su sirviente?» «Él es un francés llamado Passepartout». «¿Eres de Londres?» «Sí». «¿Y tú vas a Bombay?» «Muy bien, señor. Sabe que el visado es inútil y que no se necesita ¿pasaporte?» «Lo sé, señor», respondió Phileas Fogg, «pero quiero probar con su visado que he venido por Suez». «Muy bien, señor». El cónsul procedió a firmar y fechar el pasaporte, tras lo cual añadió su sello oficial. El señor Fogg pagó los honorarios habituales, hizo una fría reverencia y salió seguido por su criado. «¿Y bien?», preguntó el detective. «Bueno, parece y actúa como un hombre perfectamente honesto», respondió el cónsul. «Posiblemente, pero esa no es la cuestión. ¿Cree usted, cónsul, que este flemático caballero se parece, rasgo por rasgo, al ladrón cuya descripción he recibido?» «Lo reconozco, pero entonces, ya sabes, todas las descripciones». «Me aseguraré de ello», interrumpió Fix. «El criado me parece menos misterioso que el amo, además es un francés y no puede dejar de hablar». «Disculpadme un poco, cónsul». Fix partió en busca de Passepartout. Mientras tanto el señor Fogg, después de dejar el consulado, se dirigió al muelle, dio algunas órdenes a Picaporte, se dirigió al Mongolia en un bote y bajó a su camarote. Tomó su cuaderno de notas que contenía las siguientes anotaciones: salió de Londres el miércoles 2 de octubre a las 8:45 de la tarde, llegada a París jueves 3 de octubre a las 7:20 horas. Salió de París el jueves a las 8:40 horas. Llegada a Turín por el Mont Cenis el viernes 4 de octubre a las 6:35 horas. Salió de Turín el viernes a las 7:20 de la mañana, llegamos a Brindisi el sábado 5 de octubre a las 16 horas. Navegó en el Mongolia el sábado a las 5 de la tarde, llegó a Suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. Total de horas empleadas 158,5, o en días 6 días y medio. Estas fechas estaban inscritas en un itinerario dividido en columnas, indicando el mes, el día del mes y el día de las llegadas estipuladas y reales. A cada punto principal: París, Brindisi, Suez, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, Nueva York y Londres desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre, y dando un espacio para anotar la ganancia o la pérdida sufrida al llegar a cada localidad. Este registro metódico contenía, pues, una relación de todo lo necesario, y el señor Fogg sabía siempre si estaba atrasado o adelantado a su tiempo. Este viernes 9 de octubre anotó su llegada a Suez,
y observó que todavía no había ganado ni perdido nada. Se sentó tranquilamente a desayunar en su camarote sin pensar ni una sola vez en inspeccionar la ciudad, siendo uno de esos ingleses que acostumbran a ver los países extranjeros a través de los ojos de sus domésticos. Capítulo 8. En el que Passepartout habla más de lo que es prudente. Fix no tardó en reunirse con Picaporte, que holgazaneaba y miraba a su alrededor en el muelle como si no sintiera que él, al menos, estaba obligado a no ver nada. Bien, amigo mío, dijo el detective acercándose a él, ¿tiene su pasaporte visado? Ah, es usted, ¿verdad, monsieur? Respondió Passepartout. Gracias, sí, el pasaporte está bien. ¿Y estás mirando a tu alrededor? Sí, pero viajamos tan rápido que parece que estoy viajando en un sueño. Así que esto es Suez. Sí. ¿En Egipto? Ciertamente en Egipto. ¿Y en África? En África. En África, repitió Picaporte. Piense, monsieur, que no tenía idea de que fuéramos más allá de París, y todo lo que vi de París fue entre las 7:20 y las 9 de la mañana, entre las estaciones del norte y de Lyon, a través de las ventanas de un coche, y bajo una lluvia torrencial. Como lamento no haber visto una vez más a Père Lachaise y el circo en los Campos Elíseos. ¿Tienes mucha prisa, entonces? Yo no, pero mi amo sí. Por cierto, debo comprar unos zapatos y unas camisas. Nos fuimos sin baúles, solo con una bolsa de alfombra. Te mostraré una excelente tienda para conseguir lo que quieres. Realmente, monsieur, es usted muy amable. Y se marcharon juntos con Passepartout charlando animadamente. Mientras avanzaban. Sobre todo, dijo, no dejes que pierda el barco de vapor. Tienes tiempo de sobra, solo son las 12. Picaporte sacó su gran reloj. Las 12, exclamó, porque solo faltan 8 minutos para las 10. Tu reloj es lento. Mi reloj. Un reloj familiar, monsieur, que viene de mi bisabuelo. No varía ni 5 minutos en el año. Es un cronómetro perfecto, mire usted. Ya veo cómo es, dijo Fix. Habéis mantenido la hora de Londres, que lleva 2 horas de retraso con respecto a la de Suez. Deberíais regular vuestro reloj al mediodía en cada país. ¿Regulo mi reloj? Nunca. Bueno, entonces, no estará de acuerdo con el sol. Tanto peor para el sol, monsieur. El sol se equivocará entonces. Y el digno compañero devolvió el reloj a su leontina con un gesto desafiante. Después de unos minutos de silencio, Fix reanudó, entonces, ¿abandonasteis Londres precipitadamente? Yo creo que sí. El viernes pasado, a las 8 de la tarde, monsieur Fogg llegó a casa desde su club, y 3/4 de hora después nos fuimos. Pero, ¿a dónde va tu maestro? Siempre en línea recta. Está dando la vuelta al mundo. ¿La vuelta al mundo?, gritó Fix. Sí, y en 80 días. Dice que es por una apuesta, pero entre nosotros no creo ni una palabra. Eso no sería de sentido común. Hay algo más en él. Viento. Ah. El señor Fogg es un personaje, ¿verdad? Yo diría que sí. ¿Es rico? Sin duda, pues lleva consigo una enorme suma en billetes nuevos. Y, tampoco escatima el dinero en el camino, ha ofrecido una gran recompensa al maquinista del Mongolia, si nos lleva a Bombay con mucha antelación. ¿Y conoces a tu maestro desde hace mucho tiempo? Pues no, entré a su servicio el mismo día que dejamos Londres. Puede imaginarse el efecto de estas respuestas sobre el ya sospechoso y excitado detective. La precipitada salida de Londres, poco después del robo, la gran suma que llevaba el señor Fogg, su afán de llegar a países lejanos, el pretexto de una apuesta excéntrica y temeraria, todo confirmaba a Fix en su teoría. Siguió sonsacando al pobre Picaporte y se enteró de que realmente sabía poco o nada de su amo, que vivía una existencia solitaria en Londres, del que se decía que era rico, aunque nadie sabía de dónde procedía su riqueza y que era misterioso e impenetrable en sus asuntos y costumbres.
Fix estaba seguro de que Phileas Fogg no desembarcaba en Suez, sino que se dirigía realmente a Bombay. ¿Bombay está lejos de aquí?, preguntó Passepartout. Bastante lejos. Son 10 días de viaje por mar. ¿Y en qué país está Bombay? India. ¿En Asia? Ciertamente. El 2. Iba a decirte que hay una cosa que me preocupa a mí. Quemador. ¿Qué quemador? Mi quemador de gas que olvidé apagar y que en este momento está ardiendo a mi costa. He calculado, monsieur, que pierdo 2 chelines cada 4 y 20 horas, exactamente 6 peniques más de lo que gano, y comprenderá que cuanto más largo sea nuestro viaje. Fix prestó atención al problema de Passepartout sobre el gas. No es probable. No le escuchaba, sino que meditaba un proyecto. Passepartout y él habían llegado a la tienda, donde Fix dejó a su compañero para que hiciera sus compras después de recomendarle que no perdiera el vapor, y se apresuró a volver al consulado. Ahora que estaba plenamente convencido, Fix había recuperado su ecuanimidad. Cónsul, dijo, ya no tengo ninguna duda. He descubierto a mi hombre. Se hace pasar por un palo raro que va a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entonces es un tipo avispado, devolvió el cónsul, y cuenta con volver a Londres después de poner a la policía de los 2 países fuera de su pista. Ya lo veremos, respondió Fix. Pero no se equivoca. No me equivoco. Porque este ladrón estaba tan ansioso por demostrar con el visado que había pasado por Suez. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero escúchame. Informó en pocas palabras de las partes más importantes de su conversación con Passepartout. En resumen, dijo el cónsul, las apariencias están totalmente en contra de este hombre. ¿Y qué vas a hacer? Envíe un despacho a Londres para que se envíe una orden de arresto al instante a Bombay, tome pasaje a bordo del Mongolia, siga a mi bribón hasta la India y allí, en tierra inglesa, arréstelo cortésmente con mi orden en la mano y mi mano en su hombro. Después de haber pronunciado estas palabras con aire frío y despreocupado, el detective se despidió del cónsul y se dirigió a la oficina de telégrafos, desde donde envió el despacho que hemos visto a la oficina de policía de Londres. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con una pequeña bolsa en la mano, se dirigía a bordo del Mongolia, y antes de que pasara mucho tiempo, el noble vapor salía a todo vapor sobre las aguas del Mar Rojo. Capítulo 9. En el que el Mar Rojo y el Océano Índico se muestran propicios a los designios de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Adén es precisamente de 1310 millas, y el reglamento de la compañía permite a los vapores 138 horas para recorrerla. El Mongolia, gracias a los vigorosos esfuerzos del maquinista, parecía capaz, por su rapidez, de llegar a su destino en un tiempo considerablemente inferior. La mayor parte de los pasajeros de Brindisi se dirigían a la India, algunos a Bombay, otros a Calcuta, pasando por Bombay, la ruta más cercana, ahora que un ferrocarril atraviesa la península india. Entre los pasajeros había un número de funcionarios y oficiales militares de diversos grados, estos últimos están adscritos a las fuerzas regulares británicas o al mando de las tropas sepoy, y reciben altos salarios desde que el gobierno central ha asumido los poderes de la Compañía de las Indias Orientales. Los subtenientes reciben 280 libras, los brigadieres 2.400 libras y los generales de las divisiones 4.000 libras. Con los militares, un número de jóvenes ingleses ricos en sus viajes y los esfuerzos hospitalarios del sobrecargo, el tiempo pasó rápidamente en el Mongolia. En las mesas de los camarotes se ofrecía lo mejor en el desayuno, el almuerzo, la cena y la cena de las 8, y las damas se cambiaban escrupulosamente de baño 2 veces al día, y las horas se pasaban cuando el mar estaba tranquilo con música, bailes y juegos. Pero el Mar Rojo está lleno de caprichos, y a menudo es bullicioso como la mayoría de los golfos largos y estrechos. Cuando el viento venía de la
Costa africana o asiática, el Mongolia, con su largo casco, se balanceaba de forma temible. Entonces las damas desaparecían rápidamente en la parte inferior, los pianos callaban, los cantos y los bailes cesaban repentinamente. Sin embargo, el buen barco seguía adelante sin que el viento ni las olas lo retrasaran hacia el estrecho de Bab el-Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg? Durante todo este tiempo, podría pensarse que en su ansiedad estaba constantemente atento a los cambios de viento, a la furia desordenada de las olas, a cualquier posibilidad, en fin, que pudiera obligar al Mongolia a disminuir su velocidad e interrumpir así su viaje. Pero si pensaba en estas posibilidades, no lo revelaba con ningún signo externo. Siempre el mismo miembro impasible del Reform Club, a quien ningún incidente podía sorprender, tan invariable como los cronómetros del barco, y que rara vez tenía la curiosidad de subir a la cubierta, pasó por las memorables escenas del Mar Rojo con fría indiferencia, no se preocupó de reconocer las históricas ciudades y aldeas que a lo largo de sus fronteras levantaban sus pintorescos contornos contra el cielo, y no traicionó ningún temor a los peligros del Golfo Arábigo, del que los antiguos historiadores siempre hablaban con horror, y en el que los antiguos navegantes nunca se aventuraban sin propiciar a los dioses con amplios sacrificios. ¿Cómo pasaba el tiempo este excéntrico personaje en el Mongolia? Hacía todos los días sus 4 abundantes comidas, a pesar de los más persistentes balanceos y cabeceos del vapor, y jugaba infatigablemente al whist, pues había encontrado compañeros tan entusiastas en el juego como él. Un recaudador de impuestos que se dirigía a su puesto en Goa, el reverendo Decimus Smith, que regresaba a su parroquia de Bombay, y un general de brigada del ejército inglés, que estaba a punto de reincorporarse a su brigada en Benarés, formaban el grupo y con el señor Fogg jugaban juntos al whist por horas en un silencio absorbente. En cuanto a Picaporte, él también se había librado del mareo y tomaba sus comidas concienzudamente en el camarote de proa. Disfrutaba bastante del viaje, pues estaba bien alimentado y alojado, se interesaba mucho por las escenas por las que pasaban y se consolaba con la ilusión de que el capricho de su amo terminaría en Bombay. Al día siguiente de salir de Suez, se alegró de encontrar en cubierta a la persona tan amable con la que había paseado y charlado en los muelles. Si no me equivoco, dijo acercándose a esta persona, con su más amable sonrisa, es usted el caballero que tan amablemente se ofreció a guiarme en Suez. Ah. Te reconozco perfectamente. Usted es el sirviente del extraño inglés. Así es, monsieur. Arreglar. Señor Fix, continuó Picaporte, estoy encantado de encontrarle a bordo. ¿A dónde vais? Como tú, a Bombay. Eso es capital. ¿Has hecho este viaje antes? Varias veces. Soy uno de los agentes de la Compañía Peninsular. ¿Entonces conoces la India? Pues sí, respondió Fix, que habló con cautela. ¿Un lugar curioso, esta India? Oh, muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, elefantes. Espero que tengas tiempo de sobra para verlos. Lugares de interés. Eso espero, Monsieur Fix. Ya veis que un hombre sensato no debe pasarse la vida saltando de un barco de vapor a un tren de ferrocarril, y de un tren de ferrocarril a un barco de vapor de nuevo, pretendiendo darla vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia puede estar seguro cesará en Bombay. ¿Y al señor Fogg le va bien?, preguntó Fix con el tono más natural del mundo. Bastante bien, y yo también. Como un ogro hambriento, es el aire del mar. Pero nunca veo a tu maestro en cubierta. Nunca, no tiene la menor curiosidad. ¿Sabe usted, señor Passepartout, que esta pretendida gira en 80 días puede ocultar algún recado secreto, tal vez una misión diplomática? Monsieur Fix, le aseguro que no sé nada al respecto, ni daría media corona por averiguarlo. Después de este encuentro, Picaporte y Fix tomaron la costumbre de
charlar juntos y este último se empeñó en ganarse la confianza de aquel hombre. A menudo le ofrecía un vaso de whisky o de cerveza blanca en el bar del vapor que Passepartout no dejaba de aceptar con graciosa presteza, pronunciando mentalmente a Fix como el mejor de los buenos compañeros. Mientras tanto el Mongolia avanzaba rápidamente. El día 13 se divisó Mocha rodeada de sus murallas en ruinas, sobre las que crecían árboles de dátiles y en las montañas de más allá se divisaban vastos campos de café. Picaporte quedó maravillado al contemplar este célebre lugar, y pensó que, con sus murallas circulares y su fortaleza desmantelada, parecía una inmensa taza y un platillo de café. La noche siguiente atravesaron el estrecho de Bab el-Mandeb, que significa en árabe el puente de las lágrimas, y al día siguiente atracaron en Steamer Point, al noroeste del puerto de Adén, para cargar carbón. Este asunto de abastecer de combustible a los vapores es muy serio a tales distancias de las minas de carbón. Le cuesta a la compañía peninsular unas 800.000 libras al año. En estos mares lejanos, el carbón vale 3 o 4 libras esterlinas la tonelada. El Mongolia tenía todavía que recorrer 1.650 millas antes de llegar a Bombay, y se vio obligado a permanecer 4 horas en Steamer Point para cargar carbón. Pero este retraso, como estaba previsto, no afectó al programa de Phileas Fogg. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Adén en la mañana del 15, cuando debía hacerlo, llegó allí en la tarde del 14, lo que supone una ganancia de 15 horas. El señor Fogg y su criado desembarcaron en Adén para hacer visar de nuevo el pasaporte. Fix, sin ser observado, les siguió. Conseguido el visado, el señor Fogg volvió a bordo para reanudar sus antiguas costumbres, mientras que Picaporte, según la costumbre, se paseaba entre la población mixta de somalíes, banyanos, parsis, judíos, árabes y europeos que componen los 25.000 habitantes de Adén. Contempló con asombro las fortificaciones que hacen de este lugar el Gibraltar del Océano Índico, y las vastas cisternas donde los ingenieros ingleses siguen trabajando 2000 años después de los ingenieros de Salomón. Muy curioso, se dijo Picaporte al volver al vapor. Veo que no es en absoluto inútil viajar, si un hombre quiere ver algo nuevo. A las 6 de la tarde el Mongolia salió lentamente de la rada, y pronto estuvo de nuevo en el Océano Índico. Tenía 168 horas para llegar a Bombay, y el mar era favorable, el viento era del noroeste, todas las velas ayudaban a la máquina. El vapor no se movió mucho. Las damas con nuevos baños reaparecieron en cubierta, y se reanudaron los cantos y los bailes. El viaje se realizaba con gran éxito, y Picaporte estaba encantado con la agradable compañía que el azar le había asegurado en la persona de la encantadora Fix. El domingo 20 de octubre, hacia el mediodía, llegaron a la vista de la costa de la India. 2 horas más tarde, el piloto subió a bordo. Una cadena de colinas se recortaba contra el cielo en el horizonte, y pronto aparecieron claramente las hileras de palmeras que adornan Bombay. El vapor entró en la carretera formada por las islas de la bahía, y a las 4:30 atracó en los muelles de Bombay. Phileas Fogg estaba terminando la 33ª goma del viaje, y su compañero y él mismo, después de haber capturado, mediante un audaz golpe, las 13 bazas, concluyeron esta hermosa campaña con una brillante victoria. El Mongolia debía llegar a Bombay el día 22, llegó el 20. Phileas Fogg ganó así 2 días desde su salida de Londres, y anotó tranquilamente el hecho en el itinerario, en la columna de ganancias. Capítulo 10. En el que Passepartout está muy contento de salir con la pérdida de sus zapatos. Todo el mundo sabe que el gran triángulo invertido de tierra, con su base en el norte y su vértice en el sur, que se llama India, abarca 1.400.000 millas cuadradas, sobre las que se extiende desigualmente una población de 180 millones de almas. La corona británica ejerce un dominio real y despótico sobre la mayor parte de este vasto país, tiene un gobernador general destinado en Calcuta, gobernadores en Madrás, Bombay y Bengala, y un teniente gobernador en Agra.
Pero la India británica, propiamente dicha, solo abarca 700.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Una parte considerable de la India sigue libre de la autoridad británica y en el interior hay algunos rajás feroces que son absolutamente independientes. La célebre Compañía de las Indias Orientales fue todopoderosa desde 1756, cuando los ingleses se asentaron por primera vez en el lugar donde ahora se encuentra la ciudad de Madrás, hasta la época de la gran insurrección de los Sepoy. Poco a poco fue anexionando provincia tras provincia, comprándolas a los jefes nativos, a los que rara vez pagaba, y nombrando al gobernador general y a sus subordinados, civiles y militares. Pero la Compañía de las Indias Orientales ha desaparecido, dejando las posesiones británicas en la India directamente bajo el control de la corona. El aspecto del país, así como los modales y las distinciones de raza, cambian a diario. Antiguamente había que viajar por la India con los antiguos y engorrosos métodos de ir a pie o a caballo, en palanquines o en carruajes poco manejables. Ahora los rápidos barcos de vapor navegan por el Indo y el Ganges y un gran ferrocarril con ramales que se unen a la línea principal. En muchos puntos de su recorrido, atraviesa la península desde Bombay hasta Calcuta en 3 días. Este ferrocarril no atraviesa la India en línea directa. La distancia entre Bombay y Calcuta, a vuelo de pájaro, es solo de 1000 a 1100 millas, pero las desviaciones de la carretera aumentan esta distancia en más de un tercio. El recorrido general del ferrocarril de la gran península india es el siguiente: saliendo de Bombay, pasa por Salcet, cruza al continente frente a Tanna, pasa por encima de la cadena de los Ghauts occidentales, corre luego hacia el noreste hasta Burhanpur, bordea el territorio casi independiente de Bundelkund, asciende a Allahabad, gira luego hacia el este encontrándose con el Ganges en Benarés, luego se aparta un poco del río y descendiendo hacia el sureste por Burdivan y la ciudad francesa de Chandernagor, tiene su término en Calcuta. Los pasajeros del Mongolia desembarcaron a las 4:30 de la tarde. A las 8 exactas el tren partiría hacia Calcuta. Mr. Fogg, después de despedirse de sus compañeros de Beast, abandonó el vapor, dio a su criado varios recados que hacer, le instó a estar en la estación puntualmente a las 8 y con su paso regular, que latía al segundo como un reloj astronómico, dirigió sus pasos a la oficina de pasaportes. En cuanto a las maravillas de Bombay, su famoso ayuntamiento, su espléndida biblioteca, sus fuertes y muelles, sus bazares, mezquitas, sinagogas, sus iglesias armenias y la noble pagoda de la colina de Malabar con sus 2 torres poligonales, no le importaba nada verlas. Ni siquiera se dignó a examinar las obras maestras de Elepanta, o los misteriosos hipogeos ocultos al sudeste de los muelles, o esos bellos restos de arquitectura budista, las grutas canerianas de la isla de Salcet. Después de realizar sus gestiones en la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se dirigió tranquilamente a la estación de ferrocarril, donde pidió la cena. Entre los platos que le sirvieron, el propietario le recomendó especialmente un menudillo de conejo autóctono, del que se enorgullecía. El señor Fogg probó el plato, pero, a pesar de su salsa especiada, no lo encontró nada apetecible. Llamó al casero y, al aparecer, le dijo, fijando en él sus claros ojos: «¿Esto es conejo, señor?» «Sí, mi señor», respondió el pícaro con valentía, «conejo de las selvas». «¿Y este conejo no maulló cuando lo mataron?» «Miau, mi señor». «¿Qué, un maullido de conejo?» «Te juro que...» «Sea tan bueno, señor, como para no jurar, pero recuerde esto, los gatos eran considerados antiguamente en la India como animales sagrados. Eso fue una buena época. Para los gatos, mi señor. Tal vez también para los viajeros». Después de lo cual el señor Fogg continuó tranquilamente su cena. Fix había bajado a tierra poco después del señor Fogg, y su primer destino fue el cuartel general de la policía de Bombay. Se dio a conocer como detective londinense, explicó sus asuntos en Bombay y la situación del supuesto ladrón, y preguntó nerviosamente si había llegado una orden de Londres.
No había llegado a la oficina, es más, aún no había tenido tiempo de hacerlo. Fix se sintió muy decepcionado y trató de obtener una orden de arresto del director de la policía de Bombay. El director se negó a ello, ya que el asunto afectaba a la oficina de Londres, que era la única que podía entregar legalmente la orden. Fix no insistió y se resignó a esperar la llegada del importante documento, pero estaba decidido a no perder de vista al misterioso bribón mientras permaneciera en Bombay. No dudaba ni por un momento, como tampoco lo hacía Picaporte, que Phileas Fogg permanecería allí, al menos hasta que llegara la orden. Pero Picaporte apenas escuchó las órdenes de su amo al dejar el Mongolia, vio enseguida que debían salir de Bombay como lo habían hecho de Suez y de París, y que el viaje se prolongaría por lo menos hasta Calcuta y tal vez más allá de este lugar. Empezó a preguntarse si aquella apuesta de que hablaba el señor Fogg no era realmente en serio, y si su destino no le obligaba en verdad, a pesar de su amor al reposo, a darla vuelta al mundo en 80 días. Después de comprar la cuota habitual de camisas y zapatos, paseó tranquilamente por las calles, donde se reunía una multitud de personas de muchas nacionalidades, europeos, persas con gorras puntiagudas, banias con turbantes redondos, sindés con gorros cuadrados, parsis con mitras negras y armenios con túnicas largas. Era el día de una fiesta parsi. Estos descendientes de la secta de Zoroastro, los más ahorrativos, civilizados, inteligentes y austeros de los indios orientales, entre los que se cuentan los más ricos comerciantes nativos de Bombay, celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y espectáculos, en medio de los cuales las bailarinas indias, vestidas con gasas de color rosa, engarzadas con oro y plata, bailaban airosamente pero con perfecta modestia, al son de las violas y el repiqueteo de las panderetas. No hace falta decir que Picaporte observaba estas curiosas ceremonias con los ojos fijos y la boca abierta, y que su semblante era el del bobo más verde que se pueda imaginar. Por desgracia para su amo y para él mismo, su curiosidad le llevó inconscientemente más lejos de lo que pretendía. Por fin, después de haber visto alejarse el carnaval parsi, volvía sus pasos hacia la estación, cuando vio por casualidad la espléndida pagoda de la colina de Malabar, y le asaltó un deseo irresistible de ver su interior. Ignoraba que a los cristianos se les prohíbe entrar en ciertos templos de la India, y que incluso los fieles no deben entrar sin dejar antes sus zapatos fuera de la puerta. Cabe decir aquí que la sabia política del gobierno británico castiga severamente el desprecio de las prácticas de las religiones nativas. Sin embargo, Picaporte, sin pensar en nada malo, entró como un simple turista y pronto se perdió en la admiración de la espléndida ornamentación brahmánica que por todas partes se encontraba ante sus ojos cuando de repente se encontró desplomado sobre el sagrado pabellón. Levantó la vista y vio a 3 sacerdotes enfurecidos, que inmediatamente cayeron sobre él, le arrancaron los zapatos y comenzaron a golpearle con fuertes y salvajes exclamaciones. El ágil francés se puso de nuevo en pie y no perdió tiempo en derribar a 2 de sus adversarios con sus puños y una vigorosa aplicación de los dedos de los pies, luego corriendo fuera de la pagoda tan rápido como sus piernas le permitían, pronto escapó del tercer sacerdote, mezclándose con la multitud en las calles. Cuando faltaban 5 minutos para las 8, Picaporte, sin sombrero, sin zapatos y habiendo perdido en la trifulca su paquete de camisas y zapatos, se precipitó sin aliento a la estación. Fix, que había seguido a Mr. Fogg hasta la estación, y vio que realmente iba a salir de Bombay, estaba allí, en el andén. Había resuelto seguir al supuesto ladrón hasta Calcuta, y más allá, si era necesario. Picaporte no observó al detective, que se encontraba en un rincón oscuro, pero Fix le oyó relatar sus aventuras en pocas palabras al señor Fogg. Espero que esto no se repita, dijo Phileas Fogg con frialdad, mientras subía al tren. El pobre Picaporte, cabizbajo, siguió a su amo sin decir una palabra. Fix estaba a punto de entrar en otro vagón, cuando se le ocurrió una idea que le indujo a modificar su plan.
No me quedaré, murmuró. Se ha cometido un delito en suelo indio. Tengo a mi hombre. En ese momento, la locomotora emitió un agudo chirrido y el tren pasó a la oscuridad de la noche. Capítulo 11. En el que Phileas Fogg consigue un curioso medio de transporte. A un precio fabuloso. El tren había partido puntualmente. Entre los pasajeros había varios oficiales, funcionarios del gobierno y comerciantes de opio y añil, cuyos negocios los llevaban a la costa oriental. Picaporte iba en el mismo vagón. Con su amo y un tercer pasajero ocupaba un asiento frente a ellos. Se trataba de Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de Viste Mr. Fogg en el Mongolia, que iba a reunirse con su cuerpo en Benarés. Sir Francis era un hombre alto y rubio de 50 años que se había distinguido mucho en la última revuelta de los Sepoy. Había hecho de la India su hogar y solo hacía breves visitas a Inglaterra a intervalos raros, y estaba casi tan familiarizado como un nativo con las costumbres, la historia y el carácter de la India y de sus gentes. Pero Phileas Fogg, que no viajaba, sino que se limitaba a describir una circunferencia, no se preocupaba de indagar en estos temas, era un cuerpo sólido que recorría una órbita alrededor del globo terrestre según las leyes de la mecánica racional. En este momento estaba calculando en su mente el número de horas transcurridas desde su salida de Londres, y si hubiera estado en su naturaleza hacer una demostración inútil, se habría frotado las manos por satisfacción. Sir Francis Cromarty había observado la rareza de su compañero de viaje, aunque la única oportunidad que había tenido de estudiarlo había sido mientras repartía las cartas, y entre dos gomas, y se preguntaba si realmente latía un corazón humano bajo aquel frío exterior, y si Phileas Fogg tenía algún sentido de las bellezas de la naturaleza. El brigadier general se sentía libre de confesar mentalmente que, de todas las personas excéntricas que había conocido, ninguna era comparable a este producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis su designio de dar la vuelta al mundo ni las circunstancias en que se proponía hacerlo, y el general solo vio en la apuesta una excentricidad inútil y una falta de sano sentido común. En la forma en que este extraño caballero seguía adelante, dejaría el mundo sin haber hecho ningún bien a sí mismo ni a nadie. Una hora después de salir de Bombay, el tren había pasado los viaductos y la isla de Salcette, y había entrado en campo abierto. En Kalyan llegaron al cruce del ramal que desciende hacia el sudeste de la India por Kandaya y Poona, y pasando por Powell, entraron en los desfiladeros de las montañas con sus bases de basalto y sus cimas coronadas de espesos y verdes bosques. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty intercambiaban de vez en cuando algunas palabras, y ahora Sir Francis, reavivando la conversación, observó: hace algunos años, señor Fogg, habríais encontrado un retraso en este punto que probablemente os habría hecho perder vuestra apuesta. ¿Cómo es eso, Sir Francis? Porque el ferrocarril se detenía en la base de estas montañas que los pasajeros estaban obligados a cruzar en palanquines o en ponis hasta Kandaya, al otro lado. Tal retraso no habría trastornado mis planes en lo más mínimo, dijo él. Señor Fogg, he previsto constantemente la probabilidad de ciertos obstáculos. Pero, señor Fogg, prosiguió Sir Francis, corre usted el riesgo de tener alguna dificultad sobre la aventura de este digno compañero en la pagoda. Picaporte, con los pies cómodamente envueltos en su manta de viaje, estaba profundamente dormido y no soñaba que nadie hablaba de él. El gobierno es muy severo con ese tipo de delitos. Tiene especial cuidado en que se respeten las costumbres religiosas de los indios, y si su criado fuera sorprendido. Muy bien, Sir Francis, contestó el señor Fogg, si lo hubieran atrapado, habría sido condenado y castigado, y luego habría regresado tranquilamente a Europa. No veo cómo este asunto podría haber retrasado a su amo. La conversación se reanudó. Durante la noche el tren dejó atrás las
montañas y pasó por Nasik, y al día siguiente avanzó por el país llano y bien cultivado de los Khandeys, con sus aldeas dispersas sobre las que se alzaban los minaretes de las pagodas. Este fértil territorio está regado por numerosos ríos pequeños y arroyos límpidos, en su mayoría afluentes del Godavery. Picaporte, al despertarse y mirar hacia afuera, no pudo darse cuenta de que en realidad estaba cruzando la India en un tren ferroviario. La locomotora, guiada por un maquinista inglés y alimentada con carbón inglés, arrojaba su humo sobre las plantaciones de algodón, café, nuez moscada, clavo y pimienta, mientras el vapor se enroscaba en espiral alrededor de grupos de palmeras, en medio de los cuales se veían pintorescos bungalows biarís, especie de monasterios abandonados, y maravillosos templos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura india. Luego se encontraron con vastas extensiones que se extendían hasta el horizonte, con selvas habitadas por serpientes y tigres, que huían al ruido del tren, seguidas de bosques penetrados por el ferrocarril y todavía frecuentados por elefantes que con ojos pensativos miraban el tren a su paso. Los viajeros atravesaron, más allá de Milligaon, el fatal país tantas veces manchado de sangre por los sectarios de la diosa Kali. No muy lejos se alzaba Ellora, con sus graciosas pagodas, y la famosa Aurungabad, capital del feroz Aurangzeb, hoy ciudad principal de una de las provincias separadas del reino del Nizam. Fue allí donde Feringhea, el jefe Tughee, rey de los estranguladores, ejerció su dominio. Estos rufianes, unidos por un vínculo secreto, estrangulaban a víctimas de todas las edades. En honor a la diosa muerte, sin derramar nunca sangre, hubo un periodo en que apenas se podía recorrer esta parte del país sin encontrar cadáveres en todas direcciones. El gobierno inglés ha conseguido disminuir en gran medida estos asesinatos, aunque los Tughees siguen existiendo, y continúan ejerciendo sus horribles ritos. A las 12:30 el tren se detuvo en Burhanpur, donde Picaporte pudo comprar unas zapatillas indias adornadas con falsas perlas, en las que con evidente vanidad procedió a enfundarse los pies. Los viajeros se apresuraron a desayunar y partieron hacia Surgur, después de bordear un poco las orillas del pequeño río Tapti, que desemboca en el Golfo de Cambrai, cerca de Surat. Picaporte estaba ahora sumido en un absorbente ensueño. Hasta su llegada a Bombay, había abrigado la esperanza de que su viaje terminara allí, pero ahora que atravesaban claramente la India a toda velocidad, un cambio repentino había invadido el espíritu de sus sueños. Su antigua naturaleza de vagabundo volvió a él, las ideas fantásticas de su juventud volvieron a apoderarse de él. Llegó a considerar el proyecto de su amo como una intención en serio, creyó en la realidad de la apuesta y, por tanto, en la vuelta al mundo y en la necesidad de realizarla sin falta en el plazo previsto. Ya empezó a preocuparse por los posibles retrasos y los accidentes que pudieran ocurrir en el camino. Se reconoció personalmente interesado en la apuesta y tembló al pensar que podría haber sido el medio de perderla por su imperdonable locura de la noche anterior. Siendo mucho menos frío que el señor Fogg, estaba mucho más inquieto, contando y relatando los días transcurridos, profiriendo maldiciones cuando el tren se detenía y acusándolo de lentitud, y culpando mentalmente al señor Fogg por no haber sobornado al maquinista. El digno compañero ignoraba que, si bien era posible acelerar el ritmo de un barco de vapor por tales medios, no podía hacerse en el ferrocarril. El tren entró en los desfiladeros de las montañas Sudpour, que separan el Khandeys del Bundelkund, hacia el atardecer. Al día siguiente, Sir Francis Cromarty preguntó a Picaporte qué hora era, a lo que éste, consultando su reloj, respondió que eran las 3 de la mañana. Este famoso reloj, siempre regulado en el meridiano de Greenwich, que ahora se encontraba a unos 77 grados al oeste, tenía un retraso de al menos 4 horas. Sir Francis corrigió la hora de Picaporte, a lo que éste hizo la misma observación que había hecho a Fix, y al insistir el general en que el reloj debía regularse en cada nuevo meridiano, ya que iba constantemente hacia
El este, es decir, hacia la cara del sol, y por lo tanto los días se acortaban en 4 minutos por cada grado sobrepasado. Picaporte se negó obstinadamente a modificar su reloj, que mantenía en la hora de Londres. Era una ilusión inocente que no podía perjudicar a nadie. El tren se detuvo a las 8 en medio de un claro a unas 15 millas. Más allá de Rotal, donde había varios bungalows y cabañas de obreros. El revisor, al pasar por los vagones, gritó: «Los pasajeros bajarán aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty en busca de una explicación, pero el general no supo decir qué significaba un alto en medio de este bosque de dátiles y acacias. Passepartout, no menos sorprendido, salió corriendo y regresó rápidamente gritando: «Monsieur, no más ferrocarril». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sir Francis. «Quiero decir que el tren no está en marcha». El general salió de inmediato, mientras Phileas Fogg lo seguía tranquilamente, y se dirigieron juntos al revisor. «¿Dónde estamos?», preguntó Sir Francis. «En la aldea de Colby». «Nos detenemos aquí». «Ciertamente. El ferrocarril no está terminado». «¿Qué? ¿No ha terminado?» «No. Todavía hay que hacer 50 millas desde aquí hasta Allahabad, donde la línea comienza de nuevo». Pero los periódicos anunciaron la apertura del ferrocarril en todo momento. «¿Qué quiere, oficial?» Los papeles estaban equivocados. «Sin embargo, usted vende billetes de Bombay a Calcuta», replicó Sir Francis, que se estaba calentando. «Sin duda», respondió el conductor, «pero los pasajeros saben que deben proveerse de medios de transporte para ir de Colby a Allahabad». Sir Francis estaba furioso. Picaporte habría derribado de buena gana al revisor, y no se atrevió a mirar a su amo. «Sir Francis», dijo el señor Fogg en voz baja, «buscaremos, si le parece, algún medio de transporte a Allahabad». «Señor Fogg, este es un retraso que le perjudica enormemente». «No, Sir Francis, estaba previsto». «¿Qué? ¿Sabías que el camino?» «En absoluto, pero sabía que tarde o temprano surgiría algún obstáculo en mi ruta. Por lo tanto, nada está perdido. Tengo 2 días que ya he ganado para sacrificar». Un barco de vapor sale de Calcuta hacia Hong Kong a mediodía, el día 25. Este es el 22 y llegaremos a Calcuta a tiempo. No había nada que decir ante una respuesta tan segura. Era demasiado cierto que el ferrocarril llegaba a su fin en este punto. Los periódicos eran como algunos relojes, que tienen una manera de ir demasiado rápido, y se habían adelantado en su anuncio de la finalización de la línea. La mayor parte de los viajeros se dieron cuenta de esta interrupción y, dejando el tren, empezaron a contratar los vehículos que la aldea podía proporcionar: palquigaris de 4 ruedas, carros tirados por cebúes, carruajes que parecían pagodas ambulantes, palanquines, ponis y otras cosas. El señor Fogg y Sir Francis Cromarty, después de registrar el pueblo de punta a punta, volvieron sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fogg. Picaporte, que ya se había reunido con su amo, hizo una mueca irónica al pensar en sus magníficos pero demasiado frágiles zapatos de indio. Afortunadamente él también había estado mirando a su alrededor y, tras un momento de duda, dijo: «Señor, creo que he encontrado un medio de transporte». «¿Qué?» «Un elefante». «Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí». «Vamos a ver el elefante», respondió el señor Fogg. Pronto llegaron a una pequeña cabaña, cerca de la cual, encerrado entre unos altos palos, estaba el animal en cuestión. Un indio salió de la cabaña y, a petición suya, los condujo al interior del recinto. El elefante, que su dueño había criado, no como bestia de carga, sino con fines bélicos, estaba medio domesticado. El indio había empezado ya, irritándolo a menudo y alimentándolo cada 3 meses con azúcar y mantequilla, a impartirle una ferocidad que no estaba en su naturaleza, método que emplean a menudo los que entrenan a los elefantes indios para la batalla. Sin embargo, afortunadamente para el señor Fogg, la instrucción del animal en este sentido no había ido muy lejos, y el elefante seguía conservando su natural mansedumbre.
Kyouni, así se llamaba el animal, podía sin duda viajar rápidamente durante mucho tiempo y a falta de otro medio de transporte el señor Fogg resolvió contratarlo. Pero los elefantes no son nada baratos en la India, donde empiezan a escasear, y los machos, que son los únicos adecuados para los espectáculos circenses, son muy buscados, sobre todo porque son pocos los que están domesticados. Cuando el señor Fogg le propuso al indio contratar a Kyouni, este se negó rotundamente. El señor Fogg insistió, ofreciendo la excesiva suma de 10 libras por hora por él. Préstamo de la bestia a Allahabad. Se negó. ¿20 libras? También se negó. ¿40 libras? Todavía rechazadas. Picaporte se lanzó a cada avance, pero el indio se negó a dejarse tentar. Sin embargo, la oferta era seductora, pues suponiendo que el elefante tardara 15 horas en llegar a Allahabad, su dueño recibiría no menos de 600 libras esterlinas. Phileas Fogg, sin inmutarse lo más mínimo, propuso entonces comprar el animal en su totalidad y al principio ofreció 1000 libras por él. El indio, pensando quizá que iba a hacer un gran negocio, se negó igualmente. Sir Francis Cromarty llevó aparte a Mr. Fogg y le rogó que reflexionara antes de seguir adelante, a lo que aquel caballero respondió que no tenía la costumbre de actuar precipitadamente, que estaba en juego una apuesta de 20.000 libras, que el elefante le era absolutamente necesario, y que lo aseguraría aunque tuviera que pagar 20 veces su valor. Volviendo al indio, cuyos pequeños y agudos ojos, brillantes de avaricia, delataban que con él solo era cuestión de qué precio podía obtener. El señor Fogg ofreció primero 1.200, luego 1.500, 1.800, 2.000 libras. Passepartout, normalmente tan rubicundo, estaba bastante blanco de suspense. A 2.000 libras el indio cedió. ¿Qué precio, cielos?, gritó Picaporte, por un elefante. Ahora solo quedaba encontrar un guía, lo cual era relativamente fácil. Un joven Parsi, de rostro inteligente, ofreció sus servicios, que el señor Fogg aceptó, prometiendo una recompensa tan generosa como para estimular materialmente su celo. El elefante fue conducido y equipado. El Parsi, que era un consumado conductor de elefantes, le cubrió el lomo con una especie de tela de silla de montar, y ató a cada uno de sus flancos unos curiosos e incómodos houdas. Phileas Fogg pagó al indio con algunos billetes que extrajo de la famosa bolsa de la alfombra, procedimiento que pareció privar al pobre Passepartout de sus fuerzas vitales. Luego se ofreció a llevar a Sir Francis hasta Allahabad, lo que el brigadier aceptó con gratitud, ya que un solo viajero más no podría fatigar a la gigantesca bestia. Se compraron las provisiones en Colby, y mientras Sir Francis y Mr. Fogg ocupaban los houdas a cada lado, Picaporte se puso a horcajadas en la silla de montar. Entre ambos, el Parsi se encaramó al cuello del elefante y a las 9 salieron de la aldea, marchando el animal a través del denso bosque de palmeras por el camino más corto. Capítulo 12. En el que Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran a cruzar los bosques indios, y lo que sucedió. Para acortar el trayecto, el guía pasó a la izquierda de la línea donde el ferrocarril estaba aún en proceso de construcción. Esta línea, debido a los caprichosos giros de los montes Vidya, no seguía un curso recto. El Parsi, que conocía bien los caminos y senderos del distrito, declaró que ganarían 20 millas atravesando directamente el bosque. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en los peculiares houdas que se les habían proporcionado, se vieron terriblemente zarandeados por el veloz trote del elefante, espoleado como estaba por el hábil Parsi, pero soportaron la incomodidad con verdadera flema británica, hablando poco y sin apenas poder vislumbrar al otro. En cuanto a Picaporte, que iba montado en el lomo de la bestia, y recibía la fuerza directa de cada golpe al trotar, tuvo mucho cuidado, de acuerdo con el consejo de su amo, de mantener la lengua entre los dientes, pues de lo contrario se la habría mordido en seco. El digno compañero rebotaba desde
el cuello del elefante hasta la grupa, y saltaba como un payaso sobre un trampolín. Sin embargo, se reía en medio de sus rebotes, y de vez en cuando sacaba un trozo de azúcar del bolsillo y lo introducía en la trompa de Kiyouni, que lo recibía sin aflojar en lo más mínimo su trote regular. Al cabo de 2 horas, el guía detuvo al elefante y le dio 1 hora de descanso, durante la cual Kiyouni, después de saciar su sed en un manantial vecino, se dedicó a devorar las ramas y arbustos que lo rodeaban. Ni Sir Francis ni el señor Fogg lamentaron el retraso, y ambos descendieron con una sensación de alivio. «Vaya, está hecho de hierro», exclamó el general, mirando con admiración a Kiyouni. «De hierro forjado», respondió Picaporte mientras se ponía a preparar un desayuno apresurado. A mediodía, el Parsi dio la señal de partida. El país pronto presentó un aspecto muy salvaje. Bosques de dátiles y palmeras enanas sucedían a los densos bosques, luego vastas y secas llanuras salpicadas de escasos arbustos y sembradas de grandes bloques de sienita. Toda esta parte de Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática endurecida en las prácticas más horribles de la fe hindú. Los ingleses no han podido asegurarse un dominio completo sobre este territorio, que está sometido a la influencia de los rajás, a los que es casi imposible llegar en sus inaccesibles guaridas de las montañas. Los viajeros vieron varias veces bandas de indios feroces que, cuando percibían al elefante atravesando el país, hacían movimientos furiosos y amenazadores. Los parsis los evitaron en la medida de lo posible. Se observaron pocos animales en la ruta, incluso los monos se apartaron de su camino con contorsiones y muecas que convulsionaron de risa a Picaporte. Sin embargo, en medio de su alegría, un pensamiento inquietaba al digno criado. ¿Qué haría el señor Fogg con el elefante cuando llegara a Allahabad? ¿Lo llevaría consigo? Imposible. El costo del transporte lo haría ruinosamente caro. ¿Lo vendería o lo dejaría libre? La estimable bestia merecía ciertamente alguna consideración. Si el señor Fogg decidía regalarle a Kiyouni Passepartout, se sentiría muy avergonzado, y estos pensamientos no dejaron de preocuparle durante mucho tiempo. A las 8 de la tarde habían cruzado la cadena principal de las Vidias, y habían hecho otro alto en la ladera norte, en un bungalow en ruinas. Aquel día habían recorrido casi 25 millas, y una distancia igual les separaba de la estación de Allahabad. La noche era fría. El Parsi encendió un fuego en el bungalow con unas cuantas ramas secas, y el calor fue muy agradecido. Las provisiones compradas en Colby bastaron para la cena, y los viajeros comieron vorazmente. La conversación, que comenzó con algunas frases inconexas, pronto dio paso a fuertes y constantes ronquidos. El guía observó a Kiyouni, que dormía de pie, apoyándose en el tronco de un gran árbol. Durante la noche no ocurrió nada que perturbara a los habitantes de la barriada, aunque los gruñidos ocasionales de las panteras y el parloteo de los monos rompieron el silencio. Las bestias más formidables no profirieron gritos ni hicieron demostraciones hostiles contra los ocupantes del bungalow. Sir Francis dormía pesadamente, como un honrado soldado vencido por la fatiga. Picaporte estaba envuelto en inquietantes sueños sobre los saltos del día anterior. En cuanto a Mr. Fogg, dormía tan plácidamente como si hubiera estado en su serena mansión de Savile Row. El viaje se reanudó a las 6 de la mañana. El guía esperaba llegar a Allahabad por la tarde. En ese caso, el señor Fogg solo perdería una parte de las 48 horas ahorradas desde el comienzo del viaje. Kiyouni, reanudando su rápida marcha, descendió pronto las estribaciones inferiores del Vidias, y hacia el mediodía pasaron por la aldea de Callenger, en el Cani, uno de los brazos del Ganges. El guía evitó los lugares habitados, pensando que era más seguro mantener el campo abierto, que se encuentra a lo largo de las primeras depresiones de la cuenca del gran río. Allahabad estaba ahora a solo 12 millas al noreste.